Hey, ¿cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. Hoy, por supuesto, con la linda Jackie. ¿Cómo estás? Es. Bien, gracias. ¿Y tú, Chucho? También, bien, muy contento porque pues obviamente nos tenemos que lanzar aquí al depósito, al que está aquí en la Colonia Juárez, y eso siempre representa buena comida, buena bebida. ¿Tú qué estás tomando, Sí, yo Jackie? estoy tomando una Jack Chocolate. Por si no se dieron cuenta, casi en todos los videos que tomo una Jack Chocolate. Porque me gusta mucho. No lo puede evitar, no lo puede evitar. Y yo como ya me conocen aquí en el depósito, saben que el tipo de cerveza que me gusta beber, en este caso estoy... ligera. Exacto, yo estoy tomando una Lindemans, pero además esta es de frambuesa. Tiene frambuesa. Y la verdad... Frangua. Pero lo mejor es que nos mandaron los tacos de pescado, Sí. que son la especialidad ahorita de la temporada. Así ya, bueno, Jackie ya va a empezar. Yo también, antes de que Jackie se lo vaya a comer. Y pero además este video ya se los debíamos. Nos habían Desde estado hace mucho. preguntando mucho que si íbamos a sacar nosotros un análisis de lo que fue la tercera temporada de Daredevil. Yo les decía que sí, pero no les decía cuándo. Es que había estado complicado. La Sí, verdad, había estado complicado. Cuestiones de tiempo, etcétera, por eso no lo habíamos hecho. Pero ya en este momento vamos a hablar de esa serie. Ya se los debíamos y había que cumplir. Y la verdad debo empezar por decir que, como todos sabemos, la serie de Daredevil fue como la precursora del universo Marvel en Netflix, la que enganchó en general a la mayoría del público. Y que sentó un precedente en cuanto al tratamiento de los superhéroes en este tipo de producciones. Pero creo que con esta tercera temporada se consolida, sin duda, no solo como la mejor serie de superhéroes de Marvel, ¿no? La mejor serie de TV de Marvel que se ha hecho en los últimos años, en esta nueva época de oro de los superhéroes en los medios, en la pantalla grande, en la pantalla chica, sino quizás como una de las mejores, incluyendo al resto, ¿no? Exacto. Pero al menos creo que sí es la mejor hasta ahora de Marvel. La verdad es que creo que tiene características como muy específicas de Daredevil, lo que lo hizo diferente, incluyendo la iconografía católica que es muy recurrente en el cómic, y que se había perdido mucho la esencia, por ejemplo, en la película pasada, o que no se veía tanto como en otros productos de Daredevil. Y el recuperar esa esencia de los cómics, no digamos clásicos, pero como originales de Daredevil, son creo que lo que le dieron la esencia, además del reparto que hubo, y en realidad la psicología del personaje tan bien desarrollada dentro de la primera temporada, que a pesar de eso creo que uno de los fenómenos que no afectó es pensar vamos a hacer miles de temporadas, sino se hizo la primera temporada de Daredevil sin siquiera imaginar que sería como este boom también en las series, sobre todo de Netflix, ¿no? De los superhéroes. Y además creo que obviamente lo más bonito es que es de estos superhéroes castigados y se nota constantemente. Esa es una constante. Digo, sí. Aparte sabemos que de alguna manera encontró su espacio dentro del universo Marvel, del que hay muchísimos fans, porque se enfocó en lo que se ha denominado como los héroes de a pie. Esos sujetos que andan ahí disfrazados resolviendo los problemas que se encuentran a la vuelta de la esquina, que se encuentran en el barrio, en las pequeñas, en las comunidades dentro de las grandes ciudades, sí. No enfrentando amenazas de grandes magnitudes o dimensionales como en las películas. Creo que eso fue parte de la clave en este caso. Ahora, bien dice Jackie, retomaron el espíritu del personaje, y que en realidad obviamente nunca se supo interpretar en la película que vimos protagonizada por Ben Affleck. Nunca entendieron de qué se trataba, por más que se declaraban fans los que estuvieron ahí involucrados. La verdad es que nunca lo entendieron, y en esta serie, más allá de que si eran fans o no, lo entendieron a la perfección, lo empezaron a desarrollar. Pero creo que en esta tercera temporada es donde logran darle el énfasis a esa ironía que existe en el personaje con relación a la ley y a la religión, porque estamos hablando de un abogado ciego que de por sí ya ahí lleva implícita cierta ironía. Sí, aunque ¿no? En realidad simbológicamente es como decirle que es el abogado más justo de todos, ¿no? Exacto, claro, sí, ¿no? Entonces hay este juego, pero además esta contraposición entre un abogado católico, sí, súper católico, que está al margen de la ley, pero no solo de la ley humana, política, digamos, ¿no? Digamos, la ley de la sociedad, sino
de la ley divina. Exacto. Que creo que aquí es donde se pone en juego y es lo que hace que esta tercera temporada cobre mucho sentido y me parece que supera a la segunda. Completamente. Se pone a nivel de la primera, Casi que la primera fue la primera. mejor, pero Sí. quizás no del todo, pero casi a nivel de la primera, porque vuelve a jugar con todos estos elementos y obviamente pues haciendo una excelente interpretación, porque hay variantes, sobre todo en cuestión cronológica, de cómo se dan dando los hechos en relación a la obra que toman como base, que es Born Again, de Frank Miller, que es quien reinventó al personaje, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí es donde se encuentran muchos de los aciertos. Ahora, vemos nuevamente a Kingpin de regreso, que por cierto yo lo estaba viendo y yo creo que también tendría que considerarse como uno de los grandes villanos o uno de los mejores villanos que tiene Marvel, probablemente tanto en cine como en televisión, ¿no? Sí. Que no ha tenido como muy buenas interpretaciones previas a Daredevil, pero sí. Sí, o sea, yo creo que, ¿no? Porque me estaba acordando, cuando salía en Spider-Man, porque es un villano en realidad que pertenecía al universo de Spider-Man, originalmente, funcionaba muy bien, pero es que era otro contexto, de hecho era mucho más gángster. Claro. Lo veías con sus sacos blancos, sí, como los que usa ahora, pero pantalones de esos de rayitas tipo Elliot Ness y toda esa onda. Pero que creo que, o sea, va como muy... Obviamente Spider-Man es de los más famosos de estos héroes, pues que realmente él sí tiene superpoderes, pero no... es igual castigado, con un balazo se muere y se puede transportar a otros universos, digamos al de Daredevil, al de The Punisher, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que cayó como anillo al dedo, sí. ¿no? Aunque es un personaje surgido en este universo de Spider-Man, cae como anillo al dedo para convertirse en el villano por excelencia de estos otros personajes, como en el caso de Punisher o como en el caso de Daredevil, ¿no? Entonces creo que en esta serie logran hacer una gran interpretación, lo consolidan y lo vemos emerger nuevamente dentro de esta tercera temporada. Ahora, yo voy a decir otro par de cosas que me parece que son claves dentro de la misma. Y es que muy al estilo de lo que hace Christopher Nolan en la película de Batman, en la segunda, que es Batman Dark Knight. Sí. Batman Dark Knight. Me parece que en esta película mucho se hablaba, y lo he comentado en otras ocasiones, mucho se hablaba de que el que se llevaba la película era el Joker, ¿no? Yo les decía que me parecía que no, que más bien estaba la película planeada para que tuviera un gran protagonismo el Joker, pero que en el momento oportuno cae y les deja todo el peso a Batman, que termina recuperando su estatus de paria. Sí. Ese es el gran acierto de la película de Nolan, que la primera pareciera que nos deja ya todo establecido, ya tienes una buena relación con James Gordon. Exacto. Ya está hasta la batiseñal, ya parece que todo está listo, y Nolan, ¿qué hace? Todo eso lo echa abajo y le regresa el estatus de paria a Batman. Claro. Ahora es el perseguido, es el culpable y es el chivo expiatorio. Porque creo que tiene que existir siempre esta dualidad en el viaje del héroe, tiene que existir esta dualidad de alma gemela que no lo complementa, pero lo hace cuestionarse todo el tiempo de si realmente es un héroe o no, o si realmente está haciendo lo correcto para él o para lo que cree que es lo correcto. Que ahí es donde se pone loco el asunto, ¿no? Aquí, o sea, porque en esta serie eso es lo que vemos que nuevamente le regresan él viene, digamos, los que han seguido al personaje, y ya ahorita ya los spoilers creo que se me sobran, ¿no? Sabemos que él está desaparecido, piensan que está muerto. Claro, porque se sitúa después de The Defenders. Ajá. Es inmediatamente, algunos meses después de The Defenders. Entonces ya vimos ahí ese punto. Entonces, él viene de ahí, pero pareciera que también cayó Kingpin. Exacto. Cayó Wilson Fisk. Exacto. Pero en esta serie lo que vemos es que empieza a suceder lo contrario, y nuevamente todo aquello que parecía establecido, todo aquello que parecía que ya habíamos entendido y que ya iba a caminar hacia otros lares, se rompe. ¿Sí? Y eso es lo mejor de la serie. Sí. Es lo que provoca todo lo que está pasando, y entonces conforme va avanzando, aunque me parece que sí es un poco lenta, sí, ¿no? Creo que hay que tenerle pronto, hay que tenerle paciencia. Lo que sucede es que cada vez que los personajes parecen encontrar una salida, primero todo se complica cada vez más. Sí. Y cuando parece surgir una puerta, algo pasa que lo echa para abajo, y entonces parece imposible salir de este laberinto lleno de corrupción y de gente enferma, porque además cada vez los personajes parecen más enfermos, todos. Que parece, todos. O sea, sí, porque a pesar de que sí tienen un desarrollo que parece un poco más psicopático en cada uno de los personajes, en realidad es su cambio ante las situaciones que están pasando y ante la respuesta de otros personajes volviéndose locos. La verdad es que, sobre todo Matt,
llega a un punto de quiebre en el que de verdad no sabe hacia dónde va ni lo que quiere, y además se cuestiona muchísimo a quién va a seguir o qué va a seguir. Y el hecho de que le cuestionen sus motivaciones y literalmente el núcleo de lo que él pensaba y lo que él creía, y es lo que es el punto exacto en donde dice, ya no sé qué hacer y la verdad no quiero hacerlo. Y que eso lo trasladan a todos los personajes, mostrando una muy conveniente evolución de los mismos. Exacto. Porque, por ejemplo, en el caso de Karen Page, pasa exactamente lo mismo. De pronto empezamos a verla a ella cómo empieza a deteriorarse, y de por sí muestra una actitud obsesiva con relación a Wilson Fisk, que es la que la lleva también a cometer errores. Exacto. Por el otro lado vemos a Foggy, que empieza a redescubrirse como una persona mucho más efectiva en ciertas cosas. Exacto. Empieza a superar de alguna manera ciertas inseguridades que ocultaba detrás de una fachada de afabilidad y de broma, etcétera. Sí, y empieza a ver las cosas de manera mucho más concreta y efectiva. Sí. Alrededor, luego aparte está el asunto con la monja, ¿no? Que con Maggie, es ¿no? muy, muy duro. Sí, si no la han visto, pues probablemente este es un spoiler, pero cuando Matt se entera de su origen con las monjas, es lo que realmente lo desbalancea. Porque además estamos hablando de que la serie hace del personaje el pecado. Exacto. Una interpretación del pecado. Exacto. Lo cual es como si en la serie, dentro de esto de que te habían propuesto, es lo contrario. Porque él es la justicia visto desde ambas partes y de repente lo cuentan como que él es el pecado. Él no debería existir. Él en realidad es algo prohibido. Es lo que te empiezan a plantear y empiezan a jugar con todas estas cosas. Sí. Mientras vemos que él empieza a dar a entender que el que no debería existir era Matt Murdock, solo Daredevil, ¿no? Que es un poco lo que me regresa también a Batman. A Batman, ¿no? claro. ¿No? ¿Cuántas veces no se ha planteado? Y lo plantean muy bien en las que debe de películas morir de Nolan, Bruce Wayne, pero Batman ¿no? seguía, Cuando ¿no? se lo dice Katie Holmes, ¿no? Le dices que en realidad tu fachada es Bruce Wayne. Es Bruce, exacto, tu verdadero rostro es Batman. Lo cual de por sí está implícito en otros personajes como Superman, En ¿no? todos, ¿No? Pero por ejemplo Superman, en realidad su disfraz es Clark Kent. Exacto, sí es. Ahí sí es su hay super otra. disfraz, sus lentes. Ajá, sí, o sea, ese es su disfraz. El real es Kal-El. Claro, ¿no? que es. Sí, exacto. ¿No? Sí. Entonces, bueno, pero estamos hablando de una serie que la verdad, pese a estas inconsistencias en cuanto a ritmo, de que a veces abusan al ir estirando algunos puntos de tensión dentro de las mismas relaciones, por la trama truculenta, funciona muy bien. Sí. Me parece que es brutal el desarrollo. Sí, yo creo que técnicamente, o sea, se trató y sí se nota un poco de hacerlo un poco más. Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente un cómic lo ves mucho más cinematográfico y aquí fue al revés. La serie la ves muchísimo más apegada al cómic, muchísimo más a cómo veríamos viñetas, incluso los enfoques es un acierto que tiene desde la primera temporada, pero son muy comiquescas, pero no hablando de gracioso, ¿no? Sino muy apegada al cómic. Eso se agradece mucho, pero al mismo tiempo creo que fue no lo que falló, pero lo que la hizo parecer más lenta. Porque Sí, no tal es vez. el mismo lenguaje. Ahora, la manera en que nos cuentan nos presentan estos personajes ahora, Sí. creo que termina por engancharte, Sí. ¿no? Digo, Wilson Fisk de por sí Fisk se volvió un es villano increíble. interesantísimo, ¿no? Creo que Fisk es mejor villano que... ¿cómo se llama el de la segunda? No me acuerdo. Bueno, ¿La mano? sí, creo que sí era Creo que sí. Bueno, Pero no digas. Es mejor Fisk villano de es lo que hemos muchísimo visto. mejor villano de lo que habíamos visto Otra vez. Fisk creo que es muchísimo mejor villano del que habíamos visto en, En la obviamente, segunda, en The sí. Defenders y en la Lo que segunda hemos visto temporada. en la segunda Sí. temporada. Creo que él vuelve a ser el otro gran protagonista. Y además lo hace tiene bien, como ¿no? un redesarrollo de personaje, que es complejo para un villano. Mucho más retorcido. Sí. Y encuentra puntos de verdad álgidos que te enganchan, ¿no? Ahora, hablando de la cuestión técnica, pues bueno, nos vuelven a obsequiar otro plano secuencia increíble, ¿no? Que además tiene muchas mayores capas que el anterior, porque aquí hasta hay algunas conversaciones incluidas que te van a servir para explicar lo que está sucediendo, y obviamente no me refiero al que se da en la cárcel. No, ¿No? no, el de la cárcel no es, ¿o sí? ¿Sí es Sí, el de la cárcel? sí. ¿Es cuando se va a Fisk? No, cuando se pelea Ah, ya sé cuál, lo que yo Ajá. otra vez. Dilo tú y yo solo digo sí.
De la cárcel. Ajá. Bueno. Y volviendo a la cuestión técnica, nos obsequia nuevamente otro plano secuencia increíble, que ahora hasta tiene mayores capas. Sí. ¿No? Porque hasta tiene por ahí una conversación explicando, y me refiero a la que se da en la cárcel. Claro, eso técnicamente es complejo. Pero además, como lo digo, remite mucho al cómic. Sí, por supuesto. Ahora, a mí otra que me llamó, pero porque al final de cuentas este plano de secuencia ya nos habían enseñado que tenían ese recurso, ¿no? Pero el que tiene cuando van a rescatar a Wilson Fisk, que se escapa que pretenden matarlo en este traslado, todo desde el punto de vista de él, es lo que vemos, lo que sucede alrededor, también está muy bien trabajado. Porque además, normalmente cuando te cuentan esos planes maestros, normalmente te lo cuentan desde quien lo planeó y no desde quien lo está viendo, que realmente no tienen ni la menor idea de lo que está pasando y te lo muestran así, y creo que es bastante interesante. Bueno, y ahora hay que agregarle a Poindexter. Sí. No, yo creo que se rifaron. Digo, olvídate de Colin Farrell y su exagerada interpretación del personaje, sí, ¿no? Extraña. No, aquí la verdad es que es un personaje con una personalidad mucho más fracturada. Y que se nota además. Sí, ¿no? Y que de alguna manera, aunque no justifican del todo las habilidades que tiene, sí las trabajan bien y resulta bastante congruente. Y el combate que tiene obviamente con Matt y en la cuestión de Daredevil, la verdad es que realmente vale la pena. Sí. Porque también te hablan de recursos de combate, o sea, de por qué de pronto él utiliza un combate más cuerpo a cuerpo, porque recurre a otro tipo de técnicas, etcétera, que creo que eso es importante, ¿no? Exactamente, pero que además, o sea, igual hablando técnicamente, son coreografías complejas, complicadas, tanto para los actores, para quien hace la coreografía, como para el director y todos alrededor de ellos, ¿no? Porque aparte hay que hacer muchísimas cosas aparte de la eso. verdad es que me parece que es una pequeña joya esta tercera temporada. Yo creo que vale la pena. Si ustedes no se han acercado a ver Daredevil, vean la primera. Sí, vean la primera y yo creo que se van a enganchar en el universo de los superhéroes, de los héroes de Marvel en Netflix. La verdad está increíble. Digo, ahí un pasito atrás está Jessica Jones y Luke Cage, ¿no? Sí. Ya hasta el último, la verdad es que Defenders, que nos decepciona para su segunda parte, y olvídense no, esa no la ven. Iron Fist, pues solo si tienen curiosidad para conocer al personaje pero que estén dentro haciendo de este otras universo. Cosas, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que hasta esa segunda temporada es un poco mejor la segunda. Mejora, pero igual no se pone a la altura. No hubo buenos cimientos. Pero Daredevil, si vean las tres, ahora si no quieren ver a los otros no importa, vean solo Daredevil y Punisher. Sí, la de Punisher. Punisher es increíble. No, yo creo que esa habíamos olvidado mencionarla. Sí. O sea, está a la altura de Daredevil. Es diferente porque es como un lenguaje muchísimo menos complejo que Daredevil. Creo que a veces se regodea mucho en algunas cosas. Sí, pero creo que es muchísimo más acción y cinematografía. Digamos que un pasito abajo de Daredevil, pero ahí está. Y es increíble. Yo recomendaría que vean esas tres y Punisher, si no quieren ver todo. Las otras, la verdad es que, ¿sabes? Pero esta tercera temporada está rifada. Así es. Yo creo que ya vámonos, ¿no? Ya vamos, hay que seguir comiendo porque tacos. Además están enfriando los tacos. Sí, muchas gracias a nuestros amigos del Depósito por las cervezas, las deliciosas deliciosas cervezas. Y todavía no los probamos. La framboise. Vengan a probar esa cerveza, por favor. Es como el Tootsie Pop. Se lo prometo. Y pues cualquier otra. Pero además, sí, aparte de agradecerles por invitarnos a nosotros a comer, si ustedes vienen aquí al Depósito y dicen que vieron al Depósito, obviamente de la Colonia Juárez, en U-Rocket, van a recibir un descuento especial en... Pregunten cuál. Exacto. Cuando lleguen. Y ustedes ya sabrán. Y eso es para que luego no me estén diciendo que no invitamos, nada más nos antojan. Ahí está la invitación, cáiganle. Ustedes digan que es porque lo vieron en U-Rocket. Y ya. Y les darán seguramente un muy buen descuento o alguna promoción ahí bastante conveniente aquí en el Depósito de Juárez. Y caigan al sitio, a U-Rocket. Sí, está yendo súper bien. Ahí no nada más hablamos de cómics, de cine, de anime, de videojuegos, sino hablan de teatro, de música, de lucha libre. Y pues ahí están los otros videos en donde hemos hablado de la serie Daredevil. Exactamente, chequenlo. De Punisher también están. Les dejamos por aquí en algún lugar los enlaces y vayan a verlos también. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Chucho. Adiós. Bye.